Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos al taller Leading by Following o Liderar al Seguir. Aquí vamos a hablar a quien consideramos un experto en nuestro trabajo para mejorar las vidas de nuestros niños y familias, ya sea a través del desarrollo de programas o representando políticas públicas o cambio en las políticas públicas. Los programas y las políticas rara vez son consultadas, solamente las contactamos como un segundo como una segunda alternativa y como directora y ejecutiva, a mí se me pide que esté pendiente de los temas que afectan a las familias y a los niños y que me basen, comité con esa perspectiva. En este momento estamos en un trayecto en NC Child de no solamente reconocer la experticia de aquellos que están impactados directamente, sino que también pongamos esa voz en el centro de nuestro trabajo, que puede presentar muchos desafíos, pero también puede hacer de nuestro trabajo algo más responsivo y más auténtico si se hace bien. Hoy vamos a hablar con personas que reconocen la experticia y que generan campo para que ingresen los verdaderos expertos, aquellos que viven estos problemas día a día. Vamos a comenzar entonces con presentaciones de nuestro panel. Tenemos a Gina Brown, Ramón Cepeda Ramos y Nikia Bay. Les voy a dejar que se presenten y que compartan su por qué es necesario centrar las voces de aquellos que impacta más las políticas públicas. Primero vamos a empezar con Gina. Preséntate y por qué ha hecho una diferencia en tu trabajo. Muchas gracias, Michelle. Aprecio que NC Child me haya invitado a este evento. Voy a proporcionar algo de información de contexto respecto a mi por qué en cualquier otra cosa que yo comparta hoy para que tenga sentido. Yo siempre le llamo kingship parent o grand family. Se trata simplemente de un padre o de una madre que ha tomado el rol de paternalidad cuando alguien más no ha podido ser un padre o madre apropiado para un niño en particular. En mi instancia, el niño era, era la nieta putativa de mi ex esposo de 9 años de edad. No escuchamos nada de ella hasta el final de abril. 10 años después, mi nieta todavía vive conmigo, mi nieta de premio. Entonces, incluso si han pasado muchos años, mi porqué original no ha cambiado mucho. Se basa en un sentimiento de base de que si hay algo que yo pueda hacer, hay algo en lo que yo pueda poner mis esfuerzos o trabajar para que otro padre, abuelo o una familia en general no tenga que pasar por lo que nosotros pasamos de la manera en la que nosotros lo hicimos y no solamente por el lado de la agencia, porque hubo temas de política pública, temas de interpretación de esa política pública, temas de implementación de esa política pública. Me parecía a mí que lo que le hicieron a nuestra familia, lo que nosotros pasamos, lo que pasó mis nietas, por ejemplo, todas estas cosas que tienen que encarar las familias a las que las atiende el sistema, salud mental, ACEs o eventos traumáticos de la niñez, resiliencia, cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudarle a las otras familias para que suavicen estas experiencias, ese es mi porqué. La historia de vida de mi nieta termina sirviendo para que podamos informar a varias políticas públicas y sistemas de políticas públicas y agencias. Muchísimas gracias por compartir esa historia. Y nieta, tu nieta de premiación es afortunada de contar contigo como tu abuela de premiación. Ahora, vamos a pasar a Ramón. Ramón, ¿te gustaría presentarte a ti mismo y nos cuentas acerca de tu por qué? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, por tenerme en este panel. Y también muchas gracias a mis copanelistas. Yo soy Ramón Cepeda. Yo pertenezco a Student Action with Farm Workers. Mi pronombre es él. Yo trabajo con un programa de juventud. Yo soy director de organización de juventud y trabajo con familias y con niños, con hijos de trabajadores agrícolas migrantes. Es una razón por la cual estoy aquí. Nosotros trabajamos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores migrantes
y ellos son las personas que nos posibilitan que nosotros tengamos frutas y verduras en nuestra mesa, frescos. Entonces yo hago mucha creación de conciencia, trato de lidiar con cambios sistémicos y muchos de los estudiantes con los que yo trabajo no tienen un acceso adecuado a la educación. A veces la familia viaja de sitio a sitio buscando trabajo y el acceso a los servicios de salud u otros servicios en la comunidad pueden llegar a ser muy difíciles de conseguir. Esa es una de las razones por las cuales yo estoy aquí como anterior participante de programa y ahora como el director de esta organización. Me gusta centrar las voces de los estudiantes que están en las familias, que trabajan en los campos para que todos podamos tener comida en nuestras mesas. Muchas gracias, por cierto, por invitarme. Gracias a ti, gracias por estar aquí, gracias por tu liderazgo. Ese es un trabajo muy importante y me encanta que estés aquí. Por último, le voy a pasar la palabra a Nikia. Nikia, preséntate por favor y cuéntanos un poquito acerca de tu por qué y cómo es que ha hecho una diferencia en tu trabajo. Claro que sí. Hola a todos. Primero que todo, me gustaría agradecer a NC Child y a Michelle por la invitación y la oportunidad de servir como panelista junto con mis excelentes copanelistas. Mi nombre es Miniki Abai y soy la orgullosa fundadora y directora ejecutiva de Trusted Parents. Es una organización de nivel 3 que apoya a los proporcionadores de cuidados y los padres de niños diagnosticados con necesidades especiales. Yo también soy la directora ejecutiva del Support Family Council y también soy la orgullosa fundadora del Parent Advisory Council. Yo también soy fundadora de una firma consultora, tipo LLC, en estos temas también, y también soy pastora. Trabajamos con niños diagnosticados con discapacidades intelectuales y desarrollo. Y de hecho, es la situación de mi hijo. Eso me catapultó a mí. ¿Por qué? Descentrar las voces de aquellos más directamente afectados por las políticas públicas. Como alguien que también ha sido impactada directamente por estas políticas, me pareció a mí que era muy importante dejar que estas voces se escucharan, que las voces de los padres como yo se escucharan. Y ser parte de esa comunidad y servir a esa comunidad es una gran parte de mi porqué y apoyar estas familias. Respecto a apoyar a estas familias, lo he hecho durante 10 años y me encanta tener la oportunidad de hacerlo. Estamos muy contentos de que estés aquí. Muchísimas gracias por todo ese trabajo. No sé qué tiempo tienes para dormir, pero estoy muy agradecida por todo lo que estás haciendo. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido una vez en las que la perspectiva de la experticia de las personas que ustedes sirven cambiaron las presunciones que ustedes tenían o qué opinaban de ciertos temas y cómo resolvieron esa tensión? Gina, creo que tú ibas a comenzar, ¿no? Gracias, Michelle. Desde mi perspectiva, yo le pedí a las agencias que tuvieran en mente que todo la experiencia vivida o la experticia vivida de todo el mundo puede llegar a ser muy diferente. Yo tuve una agencia con la que nunca trabajé en contacto y me pidieron que hablen con su grupo y mis primeras dos preguntas cuando alguien me llama de esa manera siempre son las mismas. ¿Cuál es el tema y cuál es el público? Cuando se trata de alguien con quienes nosotros no trabajamos normalmente, que era el caso de esta agencia, el tema con ese escenario es que las personas que las agencias necesitan contactar están justo bajo sus narices, la gente con la que trabajan. Son sus consumidores, sus clientes, y en vez de extraños que hablan sobre otros temas, el otro tema es es la temática precisamente, porque la gente tiene diferentes experticias. Por ejemplo, mi gran tema es el bienestar de los niños, pero los temas específicos secundarios son Medicaid y servicios estatales. Se me ha pedido que haga presentaciones sobre situación de indigencia y gracias a Dios no tengo experiencia ni conocimiento directo sobre esta situación en ninguna otra de las que hablo. Las agencias necesitan recordar que tienen que mantener una mente abierta
y que tienen que lidiar con las personas con las que normalmente trabajan, mientras que siempre mantienen un canal abierto de comunicación. Me encanta eso, es una excelente observación porque hay mucha experticia en la comunidad. Las agencias a veces no lo reconocen y no lo ven. Por lo tanto, es un gran recordatorio para todos nosotros que las personas con las que ya estamos trabajando son las personas a las que deberíamos estar acudiendo precisamente. Ramón y Nikia, ¿les gustaría añadir algo al respecto? Muchas gracias de nuevo. Yo añadiría que en el trabajo que hacemos, yo también trabajo en una organización sin ánimo de lucro. Nosotros proporcionamos servicios de interacción con diferentes miembros comunitarios y para involucrarlos en el proceso de toma de decisiones en organizaciones como esta. Yo diría que si los participantes de estos programas no te desafían, no te enseñan algo nuevo todos los días, tienes que preguntarte, tienes que cuestionarte tus objetivos en general, porque yo diría que ese cuestionamiento es una parte saludable de lo que hacemos. Una experiencia que se me viene a la mente es que nosotros trabajamos con muchas otras organizaciones y aliados para tratar de cambiar las políticas públicas y leyes que impactan a los trabajadores agrícolas y a sus hijos. Trabajamos entonces en un estudio de mano de obra infantil que trata de in- involucrar a los estudiantes al establecer preguntas acerca de los trabajadores del campo como respuesta a no miembros comunitarios de las agencias, sino también a otras personas, otros actores. Y se le preguntaba por qué hacían representación para mitigar las leyes de trabajo infantil. Reunimos básicamente información y datos de experiencias de niños que trabajaban en el sector agrícola y los estudiantes con los que trabajamos como parte de este proyecto nos han desafiado a pensar por fuera de la caja, ¿no? Especialmente en lo que respecta el compartir información de esta información con la comunidad. Por ejemplo, trabajamos con un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina que documentan, entrevistan, escriben borradores de políticas públicas y los estudiantes querían que nosotros pensáramos en sus pares, en sus miembros familiares y cómo compartir este proyecto del que somos parte. Querían que lo compartiéramos con ellos para que se generaran ideas como infografías, redes sociales o conversaciones simplemente. Por ejemplo, también proyectos de documental y de teatro popular. Entonces yo creo que el rol aquí ha sido muy importante. Ese sería mi perspectiva en esto. Muchas gracias. Me encanta, muchas gracias. Me encantan las diferentes maneras de proporcionar información y educación entre toda la comunidad. No tiene que ser un reporte de política pública aburrido, puede ser en forma de infografía, historias, diferentes narrativas. Me encanta eso y yo sé qué tanta influencia puede tener eso. Muchísimas gracias por compartir, Ramón. Niki, ¿algo para añadir? Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Yo sé que tú vas a participar muy pronto. A medida que las agencias comienzan a hacer más trabajo al centrar las voces de las personas en medio de toda nuestra accionar, ¿cuál sería el primer paso para hacerlo? ¿Cuál es la primera capacidad o la primera experticia que se necesita utilizar para hacerlo bien? Gina, yo sé que tú tienes una respuesta para esto, pero quiero empezar con Nikia para que ella tenga la oportunidad de contarnos nuestra historia. Yo sé que ella tiene algo para decir al respecto. Gina, ya pasamos a ti en un segundo. Bueno, primero que todo, lo primero es que la agencia necesita entender la perspectiva y el centro de las voces de las personas impactadas. Todo esto va a volver a la comunidad. Se trata de volver a escuchar las experiencias de las personas impactadas y para poder tener un sentido de su perspectiva, de la perspectiva de la persona, es estar allí para ellos, ir a la comunidad, ir a reuniones de juntas, a las reuniones comunales. Se trata de estar en la comunidad y hacer las preguntas correctas. Y otro aspecto clave es que si la organización o la agencia contrata directores o ejecutivos que no tienen experiencias vividas, no podrán conectarse con la población.
necesita contratarlos en la organización, en las agencias, aquellos que puedan conectarse con las personas, como padres quizás, proveedores de cuidados, tutores legales, alguien que esté trabajando con la población que sirven, que pueda hablar de primera mano de los temas que impactan la comunidad que estas organizaciones han procurado servir. Se trata de construir relaciones de confianza en la comunidad con las personas de allí también. Las agencias no pueden simplemente hablar acerca de lo que quieren hacer en la comunidad. Tienen que hacer el trabajo y tiene que haber acción detrás de las palabras. Entonces yo creo que la mejor manera de lidiar con ello es asegurarnos de que aquellos que están en las agencias sean personas que puedan identificarse con los individuos impactados. Me encanta, me encanta. Y eso básicamente redefine lo que nosotros queremos decir al mencionar el término experticia. Se trata de cómo en vez de tomar diferentes expertos en política pública que están alejados de las comunidades que se ven impactadas, en vez de eso, tomar personas que están allí también, que están junto con ellos lidiando la batalla. Muchas gracias, me encanta. Gina, yo sé que tú también tienes algunas opiniones. Me pregunto si tienes algunos minutos para participar. Sí, claro que sí. Los líderes pueden compartir poder y generar espacio para aquellos que se ven más impactados y necesitan evitar las trampas de la falsa representación. Por ejemplo, puede tener, no sé, alguna minoría de muestra que pueda contar una historia cuando es más conveniente. Esto es una falta de respeto y es conveniente que no pase. Recuerden que la idea no es solamente incluir a las personas con experiencias vividas, es también de interactuar con ellos permanentemente. La diferenciación de poder es muy real. Ese es el elefante blanco en el recinto, es algo de lo que se tiene que hablar y nadie lo hace. Y cómo interactuamos con alguien en vez de simplemente incluirle. La manera de hacerlo es establecer un bucle de retroalimentación. No solamente se trata de invitarlos para que participen una vez y ya, hagan un plan para comunicarse de vuelta con esa persona, que su opinión y que su sugerencia se utilice y que la persona lo sepa. Y si no se puede utilizar, hay que explicar por qué. De nuevo, la clave es la comunicación, la verdad. Muchas gracias, me encanta. Muchísimas gracias, Gina. Son muy buenos tips que tenemos que recordar. Hay que recordar que esa relación entre las personas y ser auténticos acerca de ese relacionamiento es la mejor manera para preparar la mesa de conversación en donde todo el mundo se puede sentar. Eso es muy importante. Ramón, lo que dijo Gina me recordó lo que habías dicho hace unos minutos. ¿Querías añadir algo a esa pregunta? No, yo creo que yo simplemente que querría apoyar todo lo que se ha dicho. Estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que recordar que a veces la comunidad ya está ahí, la comunidad ya tiene líderes. En mi trabajo y en mi perspectiva, yo invitaría financiadores u organizaciones que quieren trabajar con las comunidades de manera más intencionada. Los invitaría a hacer un análisis de la dinámica de poder que se está dando. Veo, por ejemplo, el ámbito rural versus el urbano, que se da en áreas en donde las comunidades, por ejemplo, yo trabajo en el área rural, así que las personas tengan acceso a recursos es importante, pero esto conlleva también una barrera de lenguaje. Hacerlo requiere que miremos todas las dinámicas de poder potenciales. Es muy importante, pero igual estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Yo creo que ese es un excelente preámbulo a la siguiente pregunta. Y es, ¿qué tipo de apoyos ustedes han visto? ¿Qué tipo de apoyos han utilizado? Que han impactado a los individuos y que les han ayudado a estos individuos impactados a que se alcen para ocupar roles de liderazgo.
Me pregunto si a alguien le gustaría profundizar un poquito más en esta pregunta, que nos cuente acerca de apoyos que han visto que son muy efectivos a la hora de construir liderazgo y de construir apoyo, capacidad de apoyo para las personas que se ven impactadas por todas estas políticas y programas. Me gustaría hablar de eso, de ese tema. Poder, no solamente la política de la que vamos a hablar. Entonces, si se les puede hablar a las personas a las que queremos invitar algo, una sesión de preparación, no sé, conocimiento de contexto para que puedan proporcionar una retroalimentación más valiosa, prepararlos acerca de los temas que se van a hablar. Eso también es muy bueno proporcionar, es también bueno proporcionar la agenda de la reunión por adelantado a las personas de las comunidades impactadas para que se preparen. Pero yo quiero hablar del principal. Hay que pagarles por su tiempo. Todo el mundo en la reunión probablemente gana ya un salario. Las personas con experiencias vividas o aquellos que se ven impactados necesitan recibir un pago también. Las agencias deberían también considerar quizás algún tipo de reembolso para los servicios de cuidado de niños, si aplica. También tenemos que considerar la necesidad futura de reembolsos de gastos de viáticos. Todas son cosas muy importantes porque el tiempo de las personas es muy importante y los profesionales se les reembolsa por hacer sus trabajos. Así que tenemos que asegurarnos de que las personas que nos están ayudando a adelantar nuestro trabajo también se les pague de manera justa por el trabajo que hacen. Gracias, Gina. Eso sirve de mucho. Nikia, Ramón, ¿ustedes quieren añadir algo? ¿Cuáles son algunos de los apoyos que ustedes han visto, además de lo que Gina ya comentó? Como madre y representante, me gustaría mencionar que apoyo todo lo que ha dicho Gina, pero antes de llegar a la mesa de conversación, la invitación es muy importante. Hay que invitar más de los impactados a la comunidad impactada a la mesa. Hay que escuchar sus historias. Creo que alguien ya mencionó algo acerca de que los padres se sientan y hablan, pero es más allá. Se trata de escuchar la historia. Eso nos lleva a que los roles de liderazgo, las personas que los ocupan, pues se vean más receptivas ante las personas que cuentan la historia, que sienten más confianza en su historia. Muy bien, genial. ¿Tienes alguna opinión acerca de cómo preparar a las personas o cómo luciría esa invitación? Yo sé que las relaciones son muy importantes, pero ¿cómo es que las relaciones se pueden incorporar en las invitaciones? Si eso tiene sentido. Sí, claro que sí. Yo personalmente lo que he hecho en el pasado es que yo he dado charlas y conferencias en círculos escolares con padres y con estudiantes. Y uno está allí para escuchar las preocupaciones de los padres. Más que un foro abierto, es la construcción de una relación íntima. Hay que hablar con ellos. Por ejemplo, tengo un programa futuro que necesita su testimonio. ¿Estaría usted dispuesto a compartir lo que acaba de compartir en este ambiente? A veces es mucho más fácil pasar a esta sesión íntima con los padres, porque ellos allí pueden expresarse más cuando se encuentran en un entorno más íntimo. Y se puede invitarlos simplemente como para que hablen ante una audiencia más pequeña, para que compartan sus opiniones simplemente. Muchas gracias. Eso nos ayuda mucho. Ramón, antes de que pasemos a ti, ¿te gustaría, antes de que pasemos a las últimas preguntas, ¿te gustaría añadir algo a esta pregunta en particular? Sí, he estado pensando en la pregunta y he estado pensando en apoyar a los participantes para que ocupen roles de liderazgo. Yo creo que algo que he visto que funciona con nuestras organizaciones y con los estudiantes con los que trabajamos es establecer espacios en los que ellos se sientan cómodos y que se sientan apoyados. Yo creo que a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Se trata de practicar diferentes maneras
en las que se pueda apoyar la comunidad. Por ejemplo, a nosotros nos gusta hacer narrativa de historias y al mismo tiempo nos gusta hacer también un enfoque, no sé, en abordajes diferentes. Por ejemplo, tratamos de crear un espacio en el que todo el mundo en una reunión, en el recinto, tenga algo para contribuir. Eso abre mucho las posibilidades. Entonces, con los estudiantes que yo trabajo, con los miembros comunitarios, allí todo el mundo tiene el potencial de ser un líder a su propia manera. Todo el mundo tiene un tema que le importa mucho, que lo tiene muy cerca del corazón. Así que se trata de apoyar a los estudiantes para que participen en estas iniciativas. Ellos son los líderes futuros, ya sea que sean doctores proporcionando servicios de salud o políticos incluso que se postulen a un cargo público o simplemente como consumidor consciente que le importa de dónde vienen sus alimentos. Simplemente la idea es crear un espacio en el que podamos ingresar allí con una mente abierta y que podamos escuchar a los estudiantes y lo que les importa. A veces eso se limita a la escala pequeña. Por ejemplo, yo a veces tengo 10 estudiantes al año. Eso me da la oportunidad de conocerlos a ellos de manera más personal y a sus familias. Yo animaría a que las organizaciones consideren también la calidad versus la cantidad. La idea es llegarle a a tantos estudiantes como se pueda, pero a veces cuando se trata de desarrollar líderes, especialmente en la comunidad, tiene que hacerse de manera muy intencionada y eso toma tiempo. Me encanta, me encanta. Y lo que me encanta de lo que le acabas de decir, de calidad versus cantidad, al reconocerlo, cuando hacemos representación y mejoramos políticas públicas y programas para los niños y la familia, queremos asegurarnos de que centremos las voces de aquellos que se ven más impactados y que les ayudemos a apoyar ese cambio. Pero lo otro es que estamos hablando de líderes, ¿no? Son líderes que pueden llegar a desempeñar roles de bastante influencia. Un estudiante, por ejemplo, se puede convertir en un doctor, un estudiante puede volver a contribuir a su comunidad. Entonces, eso de la construcción de capacidades que mencionabas es parte fundamental de lo que se hace, ¿no? Se trata de pensar en un enfoque integral para la persona. Se trata de integrar precisamente las habilidades que ya tiene la persona y muchas gracias a todos por ayudarnos a entender todo esto. Una pregunta que tengo es que, bueno, ustedes trabajan y hacen este trabajo en colaboración muy a menudo, ¿no? Con otras agencias u otros miembros comunitarios. Cuando ustedes piensan en cómo trabajan con otros de manera colaborativa para ayudarles a entender cómo se crean mesas de conversación invitantes en las que las personas se sientan cómodas. ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Cómo ayudan ustedes a sus aliados colaborativos a entender sus motivaciones, particularmente cuando todavía no han logrado establecer acción? Gina, adelante. Hola, soy Gina. Bien, el chiste privado de las personas con experticia vivida o experiencias vividas es que nos dicen, queremos sentarnos a la mesa, pero también queremos que se nos garantice que no vamos a estar en el menú. Es decir, esto tiene que ser un espacio seguro y como Ramón ya lo dijo, se trata de hacer que la gente se sienta segura. Me encantó lo que Nikia mencionó acerca de una invitación íntima, de incorporar a las personas de manera más personal. Si eso no es posible, porque eso es muy bueno, pero si no fuera posible, se tiene que proporcionar a una persona intermediaria, una persona que les ayude a prepararse, una cara amigable en la sala, básicamente. La mejor práctica es hacer que las personas a las que uno está invitando saber quién va a estar en el recinto y quién va a estar sentado a la mesa también. Muchísimas gracias, Gina. Ramón, Student Action for Farm Workers tiene muchos aliados con los que trabajan, ¿no? Me pregunto si ustedes tienen alguna opinión acerca de esta pregunta, acerca de cómo trabajan con aliados. Yo creo que los aliados son absolutamente claves del trabajo que hacemos. Como ya lo mencioné, nosotros trabajamos con organizaciones aliadas
en áreas urbanas y también en áreas rurales en las que la mayoría de nuestros estudiantes viven junto con sus familias. He trabajado con escuelas, con personal de escuelas, también he trabajado con otras organizaciones sin ánimo de lucro y yo creo que nuestra meta y beneficio mutuo es que precisamente las familias se benefician. El beneficio se da cuando se colabora entre organizaciones y entre la comunidad. Yo creo también que cuando otras organizaciones puedan tener más conocimiento, más experticia, si están más en el campo, a veces tenemos que servirnos de su apoyo y también nosotros tenemos que proporcionar ese apoyo para los estudiantes, para que apoyen sus organizaciones en diferentes maneras. Yo creo que esta puede llegar a ser una relación compleja a veces, pero tener buena comunicación es clave y también ayudarles a los estudiantes, a las familias, a las personas de la comunidad a que se beneficien, se requiere de esas conversaciones. Es bueno involucrar a todos los actores allí. Muchas gracias. Ahora, estoy pendiente del tiempo y quiero asegurarme de que tengamos tiempo para preguntas del público después. Así que esta es la última pregunta. Nikia, me encantaría que tú comenzaras respondiendo esta pregunta si no te importa. ¿Qué crees tú que impide que las organizaciones puedan elevar las personas impactadas a posiciones de liderazgo? Sí, yo creo que lo que impide que las organizaciones hagan esto es la diversidad. Muchas organizaciones no tienen personas en su personal que luzcan como la comunidad, son alejados de la comunidad, sin importar la misión o la agencia. Durante mucho tiempo las personas en el liderazgo han sido blancos y han estado estableciendo políticas que no se basan en las experiencias similares o en las experiencias vividas de la comunidad impactada y eso no ha cambiado. Por ejemplo, cuando yo pienso en servir en el Consejo de Junta de Padres, mi objetivo principal es la transformación de Medicaid. Esta ha sido una situación continua durante muchos años y no se ha llegado a una resolución todavía. Yo creo que una de las razones por las cuales esto no se ha rectificado es porque las personas que toman las decisiones sobre Medicaid no son receptores de Medicaid, no son beneficiarios de Medicaid. Es imposible representar adecuadamente cualquier persona, cualquier causa en una corte o en cualquier entorno si no se ha sido beneficiario de los servicios sobre los que tomas decisiones. ¿Por qué? Porque no les impacta directamente. Los cortes de presupuestos, por lo tanto, se sugieren o incluso se aprueban porque no afectan ni indirecta ni directamente a estas personas. Yo creo que la diversidad es aquello que falta en muchas agencias. Me encanta. Muchísimas gracias, Nikia. Muy bien. Gina y Ramón, ¿tienen alguna opinión acerca de esto? ¿Y cuáles son las barreras también como para llevar este trabajo a cabo, para poder avanzar de manera significativa y de manera impactante para las personas en este proceso de toma de decisiones? Me gustaría también apoyar lo que dice Nikia. Es importante también tener en mente que las personas que están organizando el plan también tienen el poder de generar un programa, un evento en el que se invite a los miembros comunitarios y estos tienen que tener una conciencia cultural de esa comunidad. Se tiene que tener, se tiene que tener estas condiciones para poder obtener los mejores resultados de esta interacción. Eso lo vemos mucho en nuestro trabajo. Algunos ejemplos específicos de esto son, por ejemplo, barreras de lenguaje, falta de acceso al transporte. Yo creo que es importante tener a alguien en esos roles que entienda esa situación. Yo creo que en cada nivel de toma de decisiones en la organización es importante tener roles de liderazgo concretos y específicos
para personas que representen la comunidad también. Muchas gracias, Ramón. Es un excelente consejo. Gina, ¿te gustaría añadir alguna otra cosa? Ya estamos llegando casi al final de esta presentación grabada. Bueno, mi especialidad es el bienestar infantil en los Estados Unidos. Sí, siempre se ha tratado de una dinámica de nosotros contra ellos durante mucho tiempo, como de bandos. Y hay presunciones erróneas en ambos lados, en ambos bandos. En esa situación es muy difícil. Y yo creo que mis otros copanelistas podrían responder mejor esta pregunta que yo, pero de todo corazón, sí estoy de acuerdo que para poder hacer cualquier cosa, hay que salir a la comunidad y hay que llegarle a las personas allí donde las personas están. Las personas necesitan esa representación para poder hacer su trabajo. Porque miren, las personas son los expertos en sus propias vidas, son los expertos respecto a lo que pasa en sus comunidades. Y si estas personas no salen y se involucran en la comunidad, pues no va a haber ninguna solución, nada se va a arreglar. Espero que lo hagan. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que ya utilizamos la metáfora de la mesa, de si la mesa que representa la conversación es invitadora, hay suficientes artículos en el menú para satisfacer a todos, hay opciones vegetarianas, etcétera. Pero lo que yo te escucho decir a ti en esta pregunta es que se trata de ponerse todos en el mismo lado de la mesa, ¿no? Eso es parte de lo que necesitan hacer las agencias, así como también pues ponerse precisamente del mismo lado de la mesa y sentarse hombro con hombro con las personas que han vivido las experiencias, en vez de sentarse en lados opuestos de la mesa. Todo el mundo tiene que trabajar junto, ¿no? Y tienen que estar sentados al mismo lado de la mesa. Eso me encanta. A medida que pasamos al final de este panel y vamos a tener más preguntas de algunos de nuestros miembros del público, ¿tienen algún comentario final? Si ustedes, por ejemplo, quisieran mencionar un par de cosas que les gustaría que las personas se llevaran consigo. ¿Qué es aquello que ustedes les dejarían a las personas que nos están escuchando en este panel de liderar siguiendo? No por ponerlos aquí en el paredón, pero voy a comenzar con Ramón, si no te importa. Ramón, ¿qué opinas? Solamente como a modo de cierre, quiero agradecerles a ustedes por la invitación y agradecerles a los participantes en esta conferencia. Me gustaría decir que hay que pensar en el futuro. Hay que pensar que estamos trabajando en el futuro al trabajar con chicos con 17, 18 años y estudiantes de universidad, que es mi caso. En Carolina del Norte, los chicos trabajan muy duro no solamente para que les vaya bien en la escuela, sino que muchos de ellos tienen que trabajar. Y muchos de ellos están enredados en situaciones complejas con leyes de trabajo, que es en lo que se enfoca mi organización. Quiero aprender más, pero también quiero agradecer la oportunidad de compartir. Para mí, enfocarse en la juventud es la manera más fácil de trabajar en el futuro. Y eso quería mencionarles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo siempre digo también que los chicos son los que nos van a salvar a todos nosotros. Gina, ¿qué tal tú? ¿Tienes algo para añadir como comentario final? Lo que me gustaría mencionar a las agencias es que trabajar con personas con experiencias vividas, tratar de hallarlas. Miren, en ese ejercicio no se rindan, no se rindan. Continúen saliendo y yendo a donde las personas, allí donde las personas están. Hablen con las personas que son sus consumidores o sus clientes. Hablen con las personas que llegan a su agencia, porque estas son las personas que podrán informar lo que mejor funciona y les podrán informar también sobre lo que no funciona. Siempre y cuando se tengan esas cosas en mente y también el hecho que estamos en este recinto en este momento. Ustedes están aquí escuchándonos a nosotros. Eso en sí es un paso. Eso es algo que necesita suceder.
Y bueno, muchas gracias también a mis copanelistas, a Michelle y a NC Child por todo el increíble trabajo que hacen. De verdad que lo aprecio. Y los apreciamos a ustedes también. Muchas gracias. Nikia, eres la última persona en este panel antes de que pasemos a alguna pregunta. ¿Alguna cosa que te gustaría añadir? Claro que sí. Primero que todo, muchas gracias a todos. Todo esto ha sido increíble. Gracias a los copanelistas. Ustedes han sido increíbles. NC Child es increíble. Y me gustaría decir a los líderes comunitarios y a aquellos que se ven impactados en la comunidad, que nosotros como líderes comunitarios, la mayoría de nosotros provenimos de organizaciones sin ánimo de lucro. Cuando nos convertimos en organizaciones sin ánimo de lucro, nos convertimos en organizaciones comunitarias. Lo que tenemos que entender como líderes es que no se trata de nosotros, se trata de servir a las personas. Tenemos que hacer lo que podamos para garantizar de que nos mantengamos educados, de que nos mantengamos en la comunidad, escuchando a la comunidad, escuchando las historias para que podamos marcar el cambio. Las organizaciones sin ánimo de lucro son lo que cambian la comunidad. Como a medida que evoluciona la comunidad, nosotros como organización tenemos que evolucionar. Las organizaciones sin ánimo de lucro se crean con los líderes y tenemos que liderar con la comunidad, pero al hacerlo tenemos que asegurarnos de que servimos a las personas. Me gustaría dejarlo con eso. Me gustaría mencionar que somos los líderes, sí, pero son las personas las que importan. Estamos aquí para servirles. No se me ocurre una mejor manera de terminar estas preguntas. Muchísimas gracias. Ustedes tres son líderes muy inspiradores e increíbles. Gracias a ustedes por ser parte de este panel y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Bienvenidos de vuelta a todos. Voy a pedirle a mis panelistas a que enciendan su cámara si puede. Vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas. Pero antes de ello, quiero mencionar que al ver ese video, después de facilitarlo y de tener la oportunidad de verlo, pues me inspiró, me enseñó mucho. De nuevo, aprendí mucho. Incluso yo me senté en esa conversación con ustedes no hace mucho. Fue genial escucharla otra vez. Así que muchas gracias por todas sus palabras de sabiduría y por todo su arduo trabajo y por el mensaje de no rendirse, que yo estoy de acuerdo que tiene que ser expresado de manera muy clara. Muchas gracias. Una de las preguntas que está en la sección de preguntas y respuestas es de Ilian McCoy. Cuando miramos a los datos, ¿cómo han encontrado ustedes el equilibrio que los financiadores y los grandes poderes tienen que salvar cuando todo esto nos trae tantas implicaciones al trabajo que se hace? Es decir, la pregunta es, ¿cómo equilibramos la manera en la que evaluamos las necesidades cuando aprendemos de las necesidades de las comunidades, cómo las equilibramos con los datos cualitativos? ¿Ustedes tienen experiencias al respecto o algún tipo de opinión? Sí, para mí, yo he dirigido Trusted Parents durante 10 años. ¿Y cómo evalúo yo las cosas? No necesariamente puede puede sonar muy loco, pero no se trata necesariamente de los financiadores. Para mí, se trata de las necesidades. Yo suelo escuchar a lo que dicen los padres, siempre me ocupo de los datos, siempre solicito la retroalimentación de los padres con encuestas, por ejemplo, cómo ha podido sobrevivir a la pandemia del COVID, a los encierros, etcétera. Algo que encuentra la gente muy extraño también es que nosotros no tomamos financiación federal por muchas razones. No queremos que el corazón de nuestra misión se vea comprometido y que se aleje de nuestro objetivo de servir a la comunidad. Sé que hay muchas familias allá afuera y no me malinterpreten, también hay organizaciones que dependen de la financiación, pero nosotros escogemos que aquellos que están alineados con nosotros se alineen con la visión que nosotros tenemos como organización. La mayoría de las veces, la idea es escuchar de las poblaciones a las que servimos porque eso nos ayuda a evolucionar, nos ayuda a continuar sirviendo.
en vez de recibir fondos no regulados. Cuando uno se mantiene fiel a la propia misión, uno logra hacer las cosas y uno se asegura de continuar sirviendo a las familias, porque pues nuestras organizaciones las impulsa al servir. Muchas gracias, Nikia. Excelente comentario y observación sobre el trabajo que hacemos. Ramón y Gina, ¿ustedes tienen algo que añadir? Hola a todos. Sí, yo puedo compartir. Esa pregunta es definitivamente una que es importante. Nosotros hemos trabajado con trabajadores del campo durante 10 años en diferentes programas y yo sé que en realidad necesitamos recursos, ¿no? Para dirigir nuestros programas. En nuestra organización tenemos un equilibrio muy saludable para las organizaciones sin ánimo de lucro en términos de financiación. Tenemos subvenciones de fundaciones, tenemos algunas subvenciones federales y también contactamos a muchos individuos que hacen donativos. Todo esto tiene que ser una mezcla de muchas cosas diferentes, ¿no? A veces es muy difícil equilibrar las expectativas por parte de un financiador y la realidad de nuestro ámbito de trabajo, ¿no? La realidad de las calles, por decirlo así. Por eso es que estoy aquí, porque nos importan las comunidades primero que nada. Yo también vi algunos comentarios en el chat que decía que nosotros a veces tenemos que ocupar diferentes cargos. Por ejemplo, uno de estos cargos es reportar a los financiadores que nos contribuyen. Tenemos que pintar una narrativa que no cubre la realidad completa muchas veces para estos fines. Pero algo que yo he aprendido a través de mi trabajo es a comenzar a pedirles a los financiadores, a las organizaciones, a las fundaciones, cosas que benefician a la organización y a los participantes. A veces nuestra subvención podría cubrir los materiales que se necesitan para nuestro evento, pero no cubren la mano de obra o el transporte o el personal de apoyo. Empezando con eso, hemos visto algunos cambios positivos. Yo creo que es muy difícil cuando una fundación te da un par de miles de dólares y se espera que uno haga piruetas y volteretas y haga lo imposible con esas subvenciones tan pequeñas. Eso es un equilibrio difícil. Esa es una muy buena pregunta y hasta ahí lo voy a dejar por ahora. Muchas gracias. Es muy importante, Nikier Ramón. Sus respuestas han sido tremendas. Uno de mis miembros de personal me acaba de enviar un mensaje de texto. No sé si ustedes le hacen seguimiento a Vuley. Esta es una persona que ha hecho mucho trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro y lo que él defiende es algo que se llama financiación My God o financiación Oh por Dios, que son dólares operantes no restringidos que se liberan directamente a las organizaciones, muy lejos de las subvenciones federales que muchas veces tienen muchas reglas sobre cómo gastarlos. Se necesita esta financiación operativa general para poder hacer las cosas bien. Nikia, Ramón, voy a tomar lo que ustedes dijeron y le voy a enviar a todos los financiadores antes de irme de NC Child. Genial, pero entonces en términos de algunas de estas conversaciones con miembros comunitarios, con líderes y con tomadores de decisiones, ¿cuáles son algunas estrategias que ustedes han utilizado para expandir ese espacio en las juntas, en las comisiones, en las comisiones en donde se toman decisiones? La idea es asegurarnos de que haya una voz de la comunidad impactada. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes utilizan para expandir ese espacio? ¿O cuáles son los argumentos que ustedes utilizan con los tomadores de decisiones cuando hablan de por qué esto es tan importante con experiencias específicas alrededor de la problemática en cuestión? Gina, si te gustaría comenzar, por favor, siéntete libre. Nikia, tú ibas a decir algo, ¿no? Pues es que estaba evaluando la pregunta en mi cabeza.
Solamente como para ser claro, para que yo tenga clara la pregunta que acabas de hacer. Yo creo que lo que tenemos que hacer a medida que acudimos a esas reuniones de juntas es asegurarnos de que sin importar lo humilde que pueda ser la oposición, yo soy una organización de base y a veces cuando voy a esas salas de juntas me siento pequeña porque trabajamos con organizaciones grandes y uno se siente que como que ellos no quieren escuchar lo que uno tiene que para decir y a veces eso hay que hacerlo a un lado y hay que hablar por la causa. Yo creo que es importante que nosotros como líderes comunitarios en las juntas aprendamos a asegurarnos de que sepamos cómo unir fuerzas, de que estamos colaborando con la gente correcta. También tenemos que asegurarnos que nosotros demos eh, transmitamos la impresión de que queremos colaborar. No podemos contar solo con nuestra historia. Hay que asegurarnos de que cuando estamos en una sala de juntas, tenemos que dejar muy en claro la misión y la visión. Y ojalá que te escuchen, ¿no? Yo estaba tratando de reformular la pregunta en mi cabeza y no estoy segura de si respondí la pregunta correctamente, pero yo creo que eso es lo que se necesita en una sala de juntas. Me encanta, excelente respuesta. Muchas gracias, Nikia. Yo creo que esa es una manera muy poderosa de pensar en esta situación. Gina y Ramón, ¿tienen algo que añadir? Hola, soy Gina. Me gustaría también hacer una intervención desde la perspectiva de alguien con una experiencia vivida en ese aspecto. Está bien que las agencias compartan mecanismos de financiación con las familias o con los individuos con los que se están aliando, porque estas personas escuchan toda la terminología de diferentes fuentes de financiación y tomaría un segundo explicarlos a saciedad, porque a veces esta terminología puede ser muy confusa. Para poder explicar estas cosas, cuando, por ejemplo, tenemos a alguien con una experiencia vivida y se te unen estas conversaciones, hay que asegurarnos de que esa persona sepa lo que está sucediendo en el recinto y que te pueda ayudar al crear una historia bien estratégica que pueda ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro y a las organizaciones de base, a las agencias de base, para que puedan explicar el proceso final y los resultados que buscamos. Se trata de unirlos en nuestro esfuerzo, incluso si esto requiere un poquito de explicación. Eso ayudaría mucho para nosotros y para ustedes al sacar un muy buen producto final, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, Gina. Esta es una de las colaboraciones verdaderas que honra la experticia de las personas que podrían estar trabajando en una organización sin ánimo de lucro y que tengan acceso a los actores tradicionales al utilizar la experticia de las personas que viven esas decisiones en su comunidad y esa colaboración, ¿no? Para que sea respetuosa y que honre ambas contribuciones, porque trabajen juntos. Ramón, ya son la 1:59. Yo quiero saber si quieres añadir antes de que yo cierre este espacio. Muy bien, voy a dar mis comentarios en 30 segundos. Esa es una pregunta muy complicada porque podemos hablar de diferentes ejemplos y herramientas que nos pueden ayudar a traer las voces a esa mesa, pero al escuchar un presentador ayer me hizo recordar que esta sala de juntas se construyó precisamente para que nuestros miembros comunitarios estén allí. Y a menos de que no exista este entendimiento, no va a funcionar. Antes de invitarlos, hay que asegurarnos de que no van a ser falsamente representados, de que las condiciones son propicias para que ellos tengan éxito. Yo me he sentido así, yo he estado en juntas y me he sentido pequeño, incluso si hay un trabajo grande que estamos adelantando en la comunidad. La pregunta entonces es acerca de las condiciones y lo que sucede antes de que lleguemos a esa reunión. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el trabajo que le corresponde a la junta también? Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Se trata de compartir el poder. Gracias a ustedes. No se me ocurren tres líderes
que sean la gente menos pequeña que yo he conocido en términos de grandes compromisos, grandes ideas, grandes corazones y grandes enfoques a los cambios sistémicos y mejorar las cosas para los niños y las familias. Gracias a todos por su trabajo y por ser parte de este panel y por ser parte de 2022 Kids. Apreciamos mucho su liderazgo. Con eso, voy a hacer un cierre muy rápido antes de que yo deje de ir a todo el mundo. Sé que ya me pasé un minuto, me disculpo. Un par de cosas antes de que me vaya. Quiero recordar a todos nuestros asistentes que todavía hay 3 acciones que podemos tomar para que todos ustedes sirvan como voz para los niños. Para los niños hoy. Van a encontrar enlaces para todas estas acciones en nuestra página web, pues estamos poniendo el enlace en nuestro chat primero, en Child Collecting Stories, para aquellos de ustedes que saben qué es vivir sin un seguro de salud y para ayudar a nuestra legislatura de Estado, para cerrar esa brecha, necesitamos escuchar su historia. Nos encantaría escuchar su historia si la tienen. Por favor, contáctenos y les enviaré un enlace. Segundo, tenemos una oportunidad para que ustedes lleguen a sus representantes en Washington, los contacten y que hablen también en representación de la educación temprana que necesita apoyo, como ustedes saben. Tendremos ese enlace también. Y finalmente, no podemos dejarlos ir sin hablar acerca de las siguientes elecciones de término medio. Tenemos algunas herramientas para asegurarnos de que la comunidad a la que servimos estén registrados para votar y que planeen votar. Tenemos recursos no partidistas que ustedes pueden utilizar junto con su organización sin ánimo de lucro para contactar a las personas e involucrarlas antes de las elecciones. El enlace está en la función de chat y se les enviará también las minutas de esta conferencia por correo electrónico, así como también más de esta información. Todo esto está siendo grabado. Ustedes van a recibir esto en su inbox del correo electrónico. Y ahora sí, los dejo ir. Sé que ustedes tienen mucho por hacer. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y gracias a todas las personas que asistieron. Y ese es el final de 2022 Kids. Los vamos a dejar ir entonces. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.